esto y más, vamos con los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompañan Jacobo Rodríguez Reyes, director de análisis financiero en Black Wall Street Capital, y Ricardo Rodríguez Flores, consultor e inversionista privado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Jacobo. Jacobo, con esta temporada de reportes trimestrales correspondientes, trimestrales corporativos concluyendo ya en México, ¿cuál es tu balance sobre el desempeño de las emisoras en el mercado local? Así es, Susana, en términos generales el balance es positivo, solo falta Peñoles reportar, y el crecimiento ponderado para los ingresos de las empresas que conforman el IPC es de 11%. Este número se encuentra dentro de los estimados que nosotros teníamos en BWC. Hay que mencionar también que el crecimiento de la utilidad operativa es arribita del 12%, y donde sí observamos una sorpresa muy positiva es en la utilidad neta, ya que el crecimiento es de casi el 22%, ¿no? Las empresas que podemos destacar en este periodo son Alfa y Alpek, Grupo México también y Grupo México Transportes, así como también Mexchem y Televisa. Por otro lado, también hay que mencionar aquellas que mostraron cierta debilidad, hay que mencionar sobre todo Bimbo y Volaris, ¿no? En cuanto a los grupos financieros, los resultados son neutrales, el margen financiero crece en promedio un 10%, aquí destacaríamos por ejemplo GF Norte, mientras que la utilidad promedio crece más de 25%. Aquí hay que tener cuidado porque sí observamos cierta debilidad en la evolución de la cartera, es decir, la cartera de crédito neta creció alrededor de un 5% en promedio, mientras que la cartera vencida creció más del 8%, ¿no? En el agregado de los grupos financieros podemos considerar que Banco Santander es uno de los que muestra los mejores resultados y de manera más estable. En BWC utilizamos nosotros un modelo de ranqueo en el que considera una muestra de 65 empresas, y en dicho modelo se resume el buen desempeño de lo que fue esta segunda temporada de reportes en el año. Hay que considerar que para el primer trimestre de este año el 30% de la muestra arrojaba una señal de compra, mientras que para este último trimestre pues este porcentaje sube hasta el 36%. Entonces, en general podemos decir que fue una buena temporada, supera ligeramente las expectativas que nosotros traíamos, sobre todo para las empresas de minería, de productos químicos, y sí observamos cierta debilidad para el sector consumo, pero en términos generales han sido positivos. Bien, Ricardo, y esta semana pues estará marcada también por las reuniones de varios de los bancos centrales más importantes del mundo, como el de Japón, la Reserva Federal estadounidense y el Banco de Inglaterra. ¿Cuáles crees que serán las consecuencias inmediatas para el mercado? Bueno, las consecuencias van a depender mucho de la mezcla que resulte de las políticas de uno y otro. Por ejemplo, tal vez el movimiento más interesante se va a dar en Japón con el Banco Central allá. Dado que hay señales de que pueden reducir o ajustar su programa masivo de compra de activos. Ellos, hay que recordarlo, han estado comprando deuda e incluso valores accionarios en intención de inyectar liquidez al mercado, a la economía, impulsar el crecimiento. Este tipo de acciones, por supuesto, tiene implicaciones para el precio de las acciones, para el tipo de cambio, para los yields de los bonos, por lo cual va a ser una decisión muy seguida en el mundo. Por el lado de la Reserva Federal no se esperan realmente cambios en la tasa. Lo interesante va a ser ver el lenguaje o los cambios que hay en el comunicado, cómo están observando la evolución de la inflación, si ellos ven cambios o no en el camino que han trazado para ir subiendo tasas hacia una tasa neutra, el dot plot que se le conoce, y a la vez de si van a continuar o no, como se sigue pensando, con la hoja de balance, lo cual va a seguir afectando al dólar y a la curva de tipos, en la cual ya estamos viendo un cierto aplanamiento en la parte corta, dado que los requerimientos de capital de las empresas y de los gobiernos al corto plazo están subiendo ante este retiro de la liquidez. Entonces hay que estar atentos a la mezcla que resulte. Una menor liquidez, hay que recordarlo, tiene movimientos en tipo de cambio, en yields, y sobre todo para las empresas en bolsa, las expectativas sobre resultados. Bien, pues Jacobo, desde la última etapa de la temporada de reportes trimestrales, el IPC, hemos visto que ha buscado colocarse por arriba de las 50,000 unidades de manera sostenida, aunque sin lograrlo todavía. Así que, ¿cuáles son tus perspectivas para el índice en lo que resta del año?
Efectivamente, como tú lo comentas, 50,000 unidades es una resistencia importante. Y lo que te comentaba hace rato, los reportes justifican que el índice esté en este movimiento alcista que hemos visto en las últimas semanas. Nosotros estamos estimando que al cierre del año el índice se ubica alrededor de 52,500 unidades. Hay que decirlo, que estos resultados no logran que la evaluación por múltiplo se abarate de manera significativa. El múltiplo PU se ubica alrededor de las 20 unidades, que es un nivel promedio en donde se ha ubicado en los últimos 3 años, ¿no? Incluso consideramos que hay emisoras del índice que aún se encuentran rezagadas y que tienen mucho potencial de alza, considerando los reportes que comentábamos hace ratito. Podemos mencionar dentro de este tipo de emisoras Alfa, Cemex, Kimber, Mexchemi, Pinfra, donde observamos buenos resultados y que el precio todavía se muestra atractivo, ¿no? Por otro lado, los movimientos técnicos también sustentan este movimiento alcista que te comento. En recientes fechas el IPC confirmó una formación de bandera, la cual ya se superó y que nos arrojaría un precio objetivo alrededor de las 51,500 unidades. Además de esto, se presentó un Golden Cross, es un cruce entre medias, en este caso consideramos la de 20 y de 200 días, y esto estaría confirmando una formación también de hombro, cabeza, hombro invertido. Entonces, todas estas señales más los resultados fundamentales que te comentaba, nos hace tener una visión positiva respecto al IPC. Hay que decir que el mercado mexicano se ha visto impactado en el año por eventos políticos, hablando de las elecciones, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Sobre todo este último punto seguirá generando volatilidad. Tú lo comentabas al inicio que ha habido avances significativos, pero consideramos que durante todo el segundo semestre será mucho mejor para el mercado accionario mexicano, ya dejando de lado algunos temas que provocaban cierta incertidumbre. Bien, Jacobo. Y por otro lado, Ricardo, en la jornada de hoy, la mala racha del sector tecnológico en Estados Unidos se extendió a pesar de los notables retrocesos con los que emisoras como Facebook o Netflix cerraron la semana pasada. Entonces, ¿qué esperas tú para el sector? Bueno, muy bien, como bien mencionas, tenemos ya algunos días, a partir de que se publicaron resultados trimestrales de varias de las empresas tecnológicas más notables, los cuales pues no dieron literalmente el ancho con las expectativas de los analistas, desde máximos, Twitter un menos 34, incluso empresas que sí lograron sus objetivos como Amazon o Google han caído alrededor de entre un 5 y un 6%. El índice FANG, como se le conoce a las grandes empresas tecnológicas, lleva un menos 11%. Entonces es un punto difícil de decir que es para entrar, porque las valuaciones ya están muy estiradas. Además, tenemos que los yields de los dividendos, el rendimiento que dan las utilidades que se reparten entre los accionistas por las ganancias de las empresas, aún son menores ya que el rendimiento real de los bonos del Tesoro de corto plazo, inclusive. Entonces, la perspectiva no es halagüeña, porque el sector ha reducido sus expectativas de crecimiento para la segunda mitad del año, incluso el año siguiente. También avisan de entornos complicados, por ejemplo, Facebook en los costos por cuestiones de seguridad, Netflix por una competencia aumentada por la fusión de competidores, e incluso las más ganadoras, signos de madurez en su ciclo de negocios. Entonces, para el mercado en general, incluso para el mercado accionario mexicano, muchos de los rendimientos, o la gran mayoría de los rendimientos, vienen del sector tecnológico. En el S&P es alrededor del 60% del year to date. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que tener el ojo muy puesto en ese sector, ya que la inversión pasiva, como en ETFs o en indizados, puede verse muy afectada y a la vez impactar holdings y flujos de capital. Bien, pues estaremos muy atentos al desempeño de las acciones de estas tecnológicas. Muchas gracias por el análisis de hoy, Jacobo Rodríguez Reyes, director de análisis financiero de BWC, y Ricardo Rodríguez Flores, consultor e inversionista privado. Muy buenas tardes. Gracias, buena tarde. Gracias, buenas tardes.